Buenas, en esta primera parte voy a presentar los aspectos generales del trabajo de auditoría tributaria realizado al Club Upesinos Asociación, correspondientes al ejercicio 2020. Se trata de una entidad sin fines de lucro que opera como club campestre y brinda servicios recreacionales. Como parte del encargo, se nos solicitó auditar la correcta determinación del impuesto a la renta para ese año. Para ello, revisamos 4 elementos clave, como lo son el cuestionario tributario, los estados financieros del 2020, el cálculo del impuesto a la renta del 2019 y el 2020, y los acontecimientos significativos ocurridos durante el año, como gastos observados, provisiones y posibles errores contables o tributarios. Nuestro objetivo fue verificar si el club mantiene su condición de entidad exonerada y si en caso haya generado renta gravada, el cálculo del impuesto sea correcto. También evaluamos si los gastos deducidos cumplen con el principio de causalidad y si el club aplicó correctamente el criterio del devengo. En resumen, nuestro enfoque fue preventivo y orientado a mitigar riesgos futuros de fiscalización. Ahora, para sustentar nuestro análisis, hemos aplicado un conjunto de normas legales, contables y de auditoría que regulan la determinación del impuesto a la renta. En primer lugar, usamos como base la ley del impuesto a la renta, en especial el artículo 1 que nos indica quiénes están sujetos al impuesto a la renta, y el artículo 19 que establece que las asociaciones sin fines de lucro están exoneradas del impuesto, siempre que no realicen actividad empresarial o si lo hacen, destinen los ingresos exclusivamente a sus fines institucionales. También revisamos el artículo 37, que detalla los gastos deducibles que deben tener relación directa con la generación de renta, y el artículo 44, que señala los gastos no deducibles, como aquellos sin sustento con fines personales o pagados a personas sin vínculo laboral. Además, el artículo 57, que nos remite al criterio del devengo, que establece que los ingresos y gastos deben reconocerse cuando ocurren, no cuando se cobran o se pagan. Esto es clave para validar el periodo en que se registraron operaciones. Del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, consideramos el artículo 21, que precisa los requisitos y condiciones para que ciertos gastos, como provisiones, mermas o desmedros, sean aceptados tributariamente. También el artículo 22, el cual es relevante en el caso porque establece la clasificación de las rentas de categorías, siendo importante determinar si las actividades del club generan rentas de tercera categoría, lo cual podría implicar que pierda su exoneración. En cuanto al Código Tributario, aplicamos artículos que respaldan la fiscalización, la obligación de contar con documentos sustentatorios y los plazos para que SUNAT pueda revisar declaraciones anteriores. En el plano contable, tomamos como referencia las normas internacionales de información financiera o más conocidas como las NIF, especialmente el principio del devengo contable, que nos permite evaluar si los ingresos y gastos fueron registrados en el ejercicio correcto. También consideramos normas sobre presentación razonable y revelación de hechos significativos. Finalmente, desde la auditoría, aplicamos la NIA 200, 315 y 330, que nos permite planificar la auditoría con un enfoque basado en riesgos, identificar áreas críticas como gastos no deducibles y diseñar procedimientos que nos permita obtener evidencia suficiente para sustentar nuestros hallazgos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los riesgos tributarios. Se identificaron 5 riesgos principales durante el planteamiento del impuesto a la renta del 2020. Uno es el mal uso de los beneficios tributarios. El Club Upesinos, como asociación sin fines de lucro, puede gozar la exoneración del impuesto a la renta. Sin embargo, si los excedentes generados se destinan a actividades no relacionadas con su objeto social o se otorgan beneficios a terceros no autorizados, puede perder esta exoneración. Esto implicaría que el club debería pagar el impuesto como cualquier otra identidad no exonerada. Otro es deducción de gastos no vinculados a la actividad generadora de renta. La ley exige que los gastos que deseen deducir estén debidamente sustentados, sean necesarios y directamente relacionados con la actividad generadora de ingresos. Se ha identificado que algunos gastos registrados como bonificaciones a una parte del personal o pagados a empresas sin contratos claros podrían no ser deducibles ya que no cumplen con los requisitos establecidos. Otro es el tratamiento contable fiscal inadecuado de activos y provisiones. El manejo incorrecto de activos y provisiones, por ejemplo, la depreciación aplicada al club no es la correcta. Se utilizó la tasa del 5% cuando debería ser la del 10%. Esto puede causar distorsiones en el resultado tributario ya que afectaría la base imponible. Además, los gastos que deberían registrarse como activos, como el mantenimiento de la piscina, se han registrado incorrectamente como gasto corriente.
Otro es el incumplimiento de obligaciones formales. Se han detectado posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones tributarias del club. Las declaraciones mal presentadas o fuera de plazo podrían generar sanciones o fiscalizaciones por parte de la SUNAT. Otro es descuento de hechos y posteriores contingencias. Finalmente, otro riesgo es el desconocimiento de hechos ocurridos después del cierre del ejercicio 2020, como litigios o fraudes. Estos eventos deben ser ajustados en la declaración tributaria si tienen impacto económico. Si no se reconocen, podrían generar inconsistencias en el cálculo del impuesto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los procedimientos de auditoría tributaria. Revisión del marco legal aplicable. Primero se verificará si el club cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como asociación sin fines de lucro, es clave que sus actividades mantengan dentro de su objeto social. Para esto se revisarán los documentos legales que respalden las actividades realizadas en el 2020. Evaluación de ingresos y gastos. Se analizarán los ingresos y gastos enfocándonos en la cuenta Otros, donde se identificaron pagos a paraísos fiscales. Se solicitarán documentos justificativos como contratos e informes. También se revisarán bonificaciones a parte del personal y pagos a personas sin vínculo laboral para verificar si son deducibles. Conciliación contable y tributaria. Revisaremos la conciliación entre resultado contable y tributario. Se observó que se aplicó una tasa de depreciación incorrecta, el 5% en vez del 10%. Se recalculará el impacto tributario y se ajustarán los cálculos para garantizar que se haya hecho correctamente las deducciones y adiciones. Análisis del activo y pasivo. Revisaremos el tratamiento de activos como el mantenimiento de piscinas, que debería haberse revisado como un activo fijo. También se evaluarán las provisiones por fraudes y litigios para confirmar que son deduciblemente tributarias. Verificar el cumplimiento formal. Se comprobará que las declaraciones tributarias se hayan presentado correctamente a tiempo. Se revisarán los comprobantes de declaración y cómo se han tratado ciertos gastos relacionados con litigios o fraudes no resueltos. Y por último, la revisión de hechos posteriores y contingencias. Finalmente, se investigará los hechos ocurridos después del cierre del 2020 como litigios o fraudes. Se verificará si deben ser realizados ajustes o revelaciones adicionales en los estados financieros. Ahora explicaré los principales hallazgos detectados en la revisión del balance de comprobación 2020 del Club Upesinos Asociación, los cuales afectaron directamente el cálculo del impuesto a la renta. La auditoría identificó adiciones tributarias que no fueron consideradas correctamente por la compañía, lo que generó una menor renta imponible y por tanto un menor impuesto declarado. Entre los principales reparos tenemos los gastos recreativos del personal por 10.496.30. Este gasto fue reparado porque no se acreditó el principio de razonabilidad ni el beneficio para la entidad. Por tanto, no es deducible de acuerdo al artículo 37, inciso L de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos sin comprobantes de pago por 4.778, sanciones administrativas por 1.580 y vacaciones no pagadas por 21.603, que se dedujeron indebidamente, al no cumplir los requisitos legales ni el principio del devengo. También se reparó el IGB por retiros de bienes por 20.727, que no genera derecho a crédito fiscal, y boletas de venta por 15.270, cuyo uso como sustento deducible está restringido y condicionado. En total, estas observaciones generaron adiciones por 74.454, mientras que solo se aceptó como deducción válida el pago de vacaciones devengadas por 21.683. En esta segunda parte se revisaron también ciertos acontecimientos específicos ocurridos durante el ejercicio 2020, que incluyeron en el resultado tributario. Se reparó un gasto por servicios contables de 5.000 soles al no acreditarse la entrega del informe ni el devengo correspondiente. Se observaron servicios contratados en el extranjero por 5.800 sin cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 086-2017, por lo que no son deducibles. El mantenimiento de piscina por 20.390 fue mal clasificado como gasto, cuando en realidad debió activarse como un activo fijo. También se cuestionaron bonificaciones por 2005 que no fueron otorgadas a todo el personal, incumpliendo el principio de generalidad, y pagos a personas sin vínculo laboral formal, lo que impide su deducción. Además, se detectó una pérdida por fraude de 9.000 soles sin sentencia judicial firme, por lo que no es deducible conforme al artículo 37, inciso D. En contraste, sí se permitió deducir una reparación por fraude del año 2018 por 5.000 soles, ya que contaba con sentencia judicial condenatoria, y un ajuste de depreciación vehicular por 3.000 soles para
llevarla al porcentaje correcto según la norma tributaria. En resumen, estas situaciones generaron adiciones por 42.523 y deducciones por 8.000 soles. Finalmente, al comparar el cálculo original de la empresa con el de la auditoría, encontramos diferencias sustanciales. La empresa calculó una renta imponible de 61.850, mientras que la auditoría la fijó en 97.667. En consecuencia, el impuesto a la renta pasó de 17.318 a 27.347, es decir, un incremento de 14.509. Estas diferencias se aplican principalmente porque la empresa no consideró varios reparos tributarios como los gastos sin sustento, las bonificaciones indebidas y la incorrecta clasificación de activos, y omitió algunas deducciones válidas que la auditoría sí incluyó, como la reparación judicial por fraude, el ajuste de depreciación. Como conclusión, el cálculo original del impuesto a la renta no fue correcto, ya que no se aplicaron de manera adecuada los principios de la ley de impuesto a la renta, especialmente el de causalidad, devengo, generalidad y fehaciencia. Este caso refleja la importancia de una auditoría tributaria rigurosa que permita prevenir contingencias, reducir riesgos fiscales y asegurar el cumplimiento normativo. En el desarrollo del alcance lo hemos dividido en 4 ideas claves que presenten de forma clara, comprensible el objetivo, enfoque y el alcance de la auditoría. Como primer punto tenemos el objetivo principal del informe. El objetivo de este informe fue determinar si el cálculo del impuesto a la renta realizado por la asociación fue correcto de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, su reglamento y otras normativas vigentes. Segundo punto, el enfoque de la auditoría. La auditoría se enfocó principalmente en analizar los ingresos y gastos de la asociación, así como el proceso de conciliación tributaria que realizaron. 3. Revisión de deducciones y adiciones. Un aspecto clave de la revisión fue verificar si las deducciones y adiciones tributarias declaradas en la DJ anual fueron correctamente aplicadas. Finalmente, el soporte documental y validación. Se revisaron a detalle todos los comprobantes de pago, contratos, libros contables y otros documentos que respaldan las operaciones económicas del año. Ahora presentaré los principales comentarios y observaciones encontrados durante la revisión del impuesto a la renta del Club Upesinos Asociación, específicamente las adiciones no consideradas, los errores u omisiones y las deducciones mal reconocidas. En primer lugar, las adiciones no consideradas por la empresa. Durante la auditoría se identificaron varios gastos registrados por la empresa que no fueron adicionados al resultado contable, lo cual es necesario para determinar correctamente la renta neta imponible. Estas partidas no cumplen con los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta, ya sea por falta de razonabilidad, causalidad o sustento de documentos. 2. Otros conceptos omitidos por la empresa. Además de las adiciones antes mencionadas, se detectaron otros conceptos que la empresa no incluyó en su conciliación tributaria y que afectan los resultados tributarios final. Esas omisiones reflejan la falta de control interno sobre la clasificación y documentación de gastos. Por último, la deducción mal reconocidas. Las auditorías también identificó algunas partidas que la empresa no dedujo correctamente, a pesar de que sí cumplen con los requisitos legales para ser consideradas como gastos tributarios. Este tipo de observaciones demuestra que la auditoría no solo busca reparar lo omitido a favor del fisco, sino también corregir omisiones que perjudican al contribuyente. Resumen del cálculo de impuesto a la renta corporativo compañía versus las auditoras. En resultado contable, la empresa reportó una ganancia neta contable de 9.038 al cierre del ejercicio 2020. Este resultado fue confirmado por la auditoría sin observaciones. Ahí no se detectaron errores en el resultado contable. Las adiciones por gastos no deducibles, la empresa declaró 74.454 en gastos no deducibles, sin embargo, las auditorías determinó que en realidad debieron sumar 118.272, por lo que se omitieron 43.818 en adiciones. En deducciones omitidas por la empresa dedujo 21.642, principalmente por vacaciones pagadas. Las auditorías identificó 29.642 como gastos efectivamente deducibles, por lo que se dejaron de considerar 8.000 soles. Tanto las adiciones fue por servicios sin comprobantes de pago, bonificaciones, mantenimiento, lo que se le explicó anteriormente, y las deducciones fue por la pérdida de fraude con sentencia judicial firme y corrección en la depreciación vehicular. Por último, conclusiones del análisis. Las auditorías tributarias evidenció diferencias importantes entre lo declarado por la empresa y lo que realmente correspondía. Estas se originaron por gastos no deducibles omitidos, deducciones válidas no reconocidas y criterios incorrectos en la conciliación tributaria.
Nuestra recomendación es fortalecer los controles de sustentos documentarios, verificar correctamente la naturaleza y la deducibilidad de los gastos y regularizar la DJ anual del impuesto a la renta ante la SUNAT si corresponde. Durante la auditoría al ejercicio fiscal de 2020 se detectaron diversas operaciones que afectaron negativamente la determinación del impuesto a la renta. Entre las más relevantes fueron que se registraron los gastos respaldados por boletas y documentos no válidos, los cuales no cumplen con el requisito establecido por el artículo 44 del inciso A de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que estas fueron reparadas. Asimismo, la entidad contrató a servicios en el extranjero por un monto de 5.800 soles, sin contar con el contrato ni reportes técnico exigido, lo que constituye el incumplimiento de la norma. Por otro lado, se otorgaron bonificaciones por 2.005 soles que no fueron generalizadas ni sustentadas adecuadamente. En consecuencia, estas fueron reparadas conforme al artículo 37 del inciso I de la Ley de Impuesto a la Renta. Del mismo modo, se detectaron pagos por concepto de movilidad sin planilla firmada ni con vínculo laboral, por lo cual contraviene con lo dispuesto al artículo 21 del inciso B del reglamento. Adicionalmente, se observó una mala clasificación de los gastos de mantenimiento de la piscina, el cual fue registrado como operativo cuando debió ser activado como parte del activo fijo. También se aplicó una tasa de depreciación vehicular de 5% sin sustento técnico, en lugar del 10% establecido por el artículo 22 del reglamento, generando una deducción indebida. A esto se suma la inclusión de las pérdidas por fraude sin contar con una sentencia judicial firme, lo cual invalida la deducción según el artículo 37 del inciso D de la Ley de Impuesto a la Renta. Finalmente, se incorpora como gastos deducibles las multas administrativas que, a pesar de que están expresamente prohibidas por el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta, estas fueron deducibles. Durante la auditoría se aplicaron criterios claves que evidenciaron el incumplimiento de la normativa tributaria. En primer lugar está el principio de causalidad del artículo 37. Estas se repararon los gastos como las bonificaciones y movilidad por no vincularse directamente con la generación de la renta. El devengo del artículo 57, donde se ajustaron las obligaciones laborales no devengadas ni pagadas a la fecha del cierre. Y por último, los servicios del extranjero, que aplicamos el artículo 44, inciso M, y el decreto supremo 86, donde al no contar con el contrato ni con la traducción oficial de los pagos, estos fueron considerados no deducibles. Estos criterios generaron unos reparos tributarios que aumentaron a la renta neta imponible, incrementando el impuesto a la renta determinado respecto al inicial declarado. Si bien se realizó la auditoría con base a la información entregada por la entidad, se identificaron limitaciones importantes, donde no se entregaron ciertos documentos claves como son los contratos, informes técnicos y sentencias certificadas. También hubo restricciones en el acceso de los sistemas contables internos, lo cual limitó al análisis de algunos servicios. También que no fue posible verificar físicamente algunos servicios contratados como el mantenimiento a la infraestructura. Por último, se desconocieron hechos posteriores al cierre que podrían haber generado ajustes fiscales y se dependió exclusivamente de la documentación proporcionada por la entidad sin verificación externa. A pesar de ello, se obtuvo una evidencia suficiente para formular reparos válidos y emitir recomendaciones fundamentadas. En conclusión, la auditoría realizada al ejercicio 2020 del Club Upesinos permitió identificar deficiencias significativas en el tratamiento contable y fiscal de varias operaciones. Entre ellas se detectaron los gastos no sustentados, las bonificaciones sin generalidad, errores en la depreciación y servicios del extranjero sin respaldo. Estos hallazgos generaron reparos que modificaron a la renta neta imponible y revelaron debilidades en el control interno de la entidad. Pese a que las limitaciones en el acceso a información, se obtuvieron evidencia suficiente para sustentar ajustes válidos y formular recomendaciones que contribuyan a mejorar el cumplimiento tributario y prevenir las contingencias futuras. Gracias.